Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por su canal preferido de televisión 24 horas noticias, que se transmite desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá en idioma español e inglés para la costa este de los Estados Unidos, Iberoamérica, las Antillas y Europa Occidental. Este es un programa donde vamos a hacer algunas consideraciones y reflexiones sobre la evolución del proceso político venezolano actual. Para poder tener ciertamente una apreciación histórica, política, en su más amplio contexto, referida al periodo que se inicia con las elecciones del 6 de diciembre de 1998, donde el pueblo de Venezuela en una forma masiva votó contra un escenario político que venía de 40 años de control del poder por dos partidos políticos, Acción Democrática y el Partido Social Cristiano Copey, que realmente al final de ese término de 40 años del usufructo del poder, el país quedó en unas condiciones realmente deplorables, en lo social, en lo económico, en lo moral, en lo institucional y en lo militar, fundamentalmente, y en lo petrolero. La realidad para ese momento de la vida venezolana era conflictiva, problemática y dolorosa. En esos 40 años, el país manejó por ingreso petrolero, de acuerdo a las cifras de distintas instituciones del Estado, el Ministerio de Hacienda, Cordiplan, el Banco Central, las leyes de administración para la gobernabilidad y los planes de inversión pública, de 497.864 millones de dólares de ingreso petrolero, más un endeudamiento a un ritmo de 5.000 millones anuales durante los últimos 4 periodos gubernamentales de Luis Herrera, Jaime Lucinchi, Carlos Andrés y Rafael Caldera, que cierran al terminar el año 1999 con otros ingresos adicionales por endeudamiento de 38.400 millones de dólares. A eso hay que agregarle la recaudación de impuestos internos del Ministerio de Hacienda por la suma de equivalente a 100.000 millones de dólares más. Eso hace un gran total de una masa inimaginable que ningún país de América en los últimos 40 años hasta esa fecha había recibido. 698.000 millones de dólares fueron los ingresos totales y el resultado fue fatal. Fatal tomando en cuenta las estadísticas del propio sistema institucional, que reflejaban una cifrología aterradora. La deuda eran de 38.900 millones de dólares. Las reservas internacionales estaban en su más bajo nivel para ese momento de los últimos 30 años. Apenas habían reservas internacionales por 400 millones de dólares que daban para las importaciones de una semana. El dólar, la moneda prácticamente cambiaria en Venezuela, estaba en 570 bolívares por dólar. Lo habían devaluado en esos 40 años 14.900%. Porque cuando en 1959 quedó el gobierno más esplendoroso que había tenido la República del presidente Pérez Jiménez, 53-57, el país estaba libre de deudas y considerado para el momento el país más desarrollado de América. Era la Suiza de América, Venezuela. Pero al término de estos 40 años de aquella democracia de los partidos y de sus dirigentes, cuando desde las cúpulas organizacionales de esos
de esos partidos políticos, que era el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática y el Comité Nacional del Partido Socialista de nuestro país, se manejó la política venezolana. De tal manera que no solamente se pulverizó el Bolívar con la actuación del gobierno de Luis Herrera en lo que se llamó el Viernes Negro, al pasarlo de 4.54 a 13 bolívares, y terminó al final en 570 bolívares por dólar en el gobierno de Rafael Caldera, que administró la agonía de esa llamada democracia de los partidos. La desocupación a diciembre del 99 era del 53% de la masa laboral. El otro 20% se dedicaba a la economía informal, a vender cosas en las calles, en las autopistas y en los cascos de las ciudades principales, de los semáforos, baratijas para poder sobrevivir. El ingreso per cápita por persona era similar en cuanto a la convertibilidad del bolívar en bienes que a la que tenemos hoy día. El sistema bancario está absolutamente quebrado. 25 bancos quebrados. Porque la política gubernamental oficial fue una de las peores manejadas siempre en los últimos 4 periodos por gente de la izquierda. De tal manera que cuando el gobierno de Caldera termina, el país tenía un colapso general que llevó al pueblo de Venezuela en unas elecciones libres de apremio y puras, quizás por primera vez en esos 40 años, a votar la población contra el gobierno de Acción Democrática y de Copay, no por Hugo Chávez. Hugo Chávez fue el gran beneficiario de ese descontento general, de esas inmoralidades, desnaturalización de la función del Estado, que generó un Estado fallido, que fue el que se impuso en los últimos 4 periodos constitucionales, de Lucinchi hasta Rafael Caldera en el 98, que obligó al venezolano por primera vez ir a votar contra una situación insostenible. Y eso trajo por consecuencia el surgimiento y el abocamiento de Hugo Chávez al poder, que en nombre de la Revolución Bolivariana, después de haber intentado 2 golpes de Estado, el del 4 de febrero y el 27 de noviembre, que no lo tomaron en cuenta los políticos, cuando ya esa democracia fallida se había ido por el barranco de la historia. Y trajo por consecuencia lo que hoy vive Venezuela, que yo lo llamo el epílogo inconstitucional del régimen de partidos políticos, en el entendido de que el Partido Socialista Unido a la Revolución es la 5ª división de Acción Democrática en lo pragmático, en lo ideológico y en lo organizacional. Entonces resulta materialmente imposible emitir juicios de opinión, como los vemos constantemente, de pseudoanalistas y de opinadores de oficio, hablar del problema que vive Venezuela actualmente y que es el resultado de aquella tragicomedia kafkiana que se llamó la Cuarta República. Los resultados quedaron allí: 28.900 barrios sin ningún tipo de servicio público. Ya el año 99, por informes de Delca, el sistema de alumbrado eléctrico de las grandes redes estaba colapsado. La red nacional de carreteras estaba absolutamente deteriorado. Los servicios públicos de aseo domiciliario, de aguas negras, de aguas blancas, era el peor. De tal manera que ese deterioro del país se reflejó en las elecciones, donde lo que se llama el soberano fue contra esa realidad como está. Igual hoy, que este 28 pasado de julio, el pueblo, por primera vez en 23 años
de la llamada Revolución Bolivariana del siglo XXI salió a votar contra Nicolás Maduro por sus negativas políticas y por su forma de administrar autocráticamente, inconstitucionalmente el poder, con el concurso y el apoyo de un maridaje de una llamada oposición, que son los restos de aquella Venezuela putrefacta, políticamente, económicamente, de 1998. En esas elecciones se determinó quién iba a asumir el poder en el nuevo ciclo político, porque se fracturó, como en 1998, la historia política del país. Es la cuarta fractura política que ocurre en el país desde que nos separamos de Colombia en 1830. Si nosotros nos vamos realmente a la Constitución Nacional, de acuerdo a la Constitución del 61, promulgada en el campo de Carabobo, que fue un remedio de la Constitución en lo dogmático, en lo programático y en lo político de la Constitución de 1947, que promulgó y se sancionó en la Asamblea Constituyente presidida por Andrés Eloy Blanco. Basta leerse el texto de esa Constitución del 47, donde se innovaron muchísimas cosas, y leer la Constitución de 1961. Una Constitución representativa, donde a partir de ese momento el pueblo quedó marginado y representado por los legisladores, que eran designados por los partidos políticos sin la anuencia de la población. De tal manera que los diputados, los senadores, los gobernadores, los presidentes de los consejos municipales eran designados por los partidos políticos. Y cualquier cargo que usted iba a solicitar, teniendo las condiciones para ejercer ese cargo, tenía que tener la anuencia del partido, la postulación del partido, con un sectarismo único, similar al que practicó Acción Democrática en el trienio 45-48. Clientelismo, populismo, electoralismo y oferta fallida. De tal manera que cuando el país resuelve ir a un cambio del sistema político representativo y a lo mejor un poco más descentralizado del poder, porque la descentralización administrativa que se operó en la transferencia del poder público a las regiones no era tal, fue una mascarada. Seguía designándose toda la funcionalidad pública desde el CEN del Partido de Acción Democrática y desde el Comité de Acción de Copey. En 1998, y aquí está la esencia del problema actual, Luis Michelena, José Vicente Rangel y Teodoro Pekov, en una conversación privada resolvieron preguntarle a Cecilia Sosa, presidenta de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia, si era posible convocar una asamblea constituyente. Y esa asamblea constituyente no estaba prevista en esta Constitución del 61. Cecilia Sosa les contestó con la pretensión de continuar al frente ejerciendo la Corte Suprema como presidente del Tribunal Supremo hoy, Corte Suprema de Justicia. Le dijo que sí, que si se convocaba a un referéndum consultivo y el pueblo decidía, se podría hacer, y resulta que el referéndum consultivo tampoco estaba previsto en esta Constitución del 61. De allí en adelante, y después de convocada una asamblea constituyente ilegítima de origen, refrendada por un referéndum aprobatorio ilegítimo e inconstitucional, se montó un Estado inconstitucional. Y ese Estado inconstitucional, después de 24 años, ha contado con la legitimación, el respaldo
en un matrimonio morganático con una llamada oposición, que son los restos de aquellos partidos políticos, aún cadáveres insepultos, diría Jovito Villalba, que se han conectado con el régimen para sostenerlo en el poder, en base a grandes negocios y a grandes corrupciones que se han cometido durante este régimen llamado de la Revolución Bolivariana. Tan es así que, oigamos, el artículo 229 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inconstitucional esa constitución, por lo que ya les he reflexionado, dice: no podrás ser elegido presidente o presidenta de la República quien esté en el ejercicio del cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo, ministro del despacho, gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa en el día de su postulación o en cualquier momento entre esa fecha y la de la elección. De tal manera que Nicolás Maduro, quien ya venía por instrucciones de los Castro a Chávez ejerciendo la vicepresidencia de la República una vez que dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde estuvo 7 años, fue candidato, lo aceptaron y lo respaldaron al ir los opositores a presentar un candidato que fue Capriles, y con ese hecho avalaron lo que es hoy la tragedia constitucional de Venezuela. Y el artículo 233, si es que vamos a atenernos a la Carta Constitucional, que es la ley fundamental, dice: serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia, su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad físico-mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con la aprobación de la Asamblea Nacional, declarada como tal, así como la revocación del poder popular de su mandato. Y eso no ocurrió. No se presentó la partida de función del presidente Chávez, la data de su muerte, firmada por un médico legista, no importa, cubano o venezolano. Y Nicolás Maduro fue candidato presidencial. De tal manera que lo que hoy vivimos en el país, y eso no se comenta ni se dice, porque la llamada oposición pretende volver a ocupar posiciones perdidas después de aquel desastre que dejó el 99 sobre un Estado inconstitucional. Hay un libro excelente que se lo recomiendo, del doctor Aguiar, que se llama La Venezuela Inconstitucional. Ahí está doctrinaria, política, jurídicamente, lo que yo en otro libro que publiqué, que se llama Principios de Derecho Constitucional, lo que está ocurriendo políticamente en Venezuela, de este desastre que hay actualmente en Venezuela. Cuando digo desastre, ahí están los resultados. Se han malversado cerca de 1.300.000.000.000 desde que Hugo Chávez asumió el poder. Grandes escándalos de corrupción. La industria petrolera se convirtió en el factotum de la rapacidad y de la voracidad de quienes han ejercido altos cargos públicos. Ahí están los resultados. Pudreval, 7.000 millones. Todas las contrataciones hechas a una empresa en la cual el actual presidente del Brasil, Lula da Silva, tiene parte. Odebrecht, 14.000 millones se perdieron. Ninguna obra concluyó. 30.000 millones que dio Hugo Chávez para la reconstrucción del sistema eléctrico, a quien hoy ejerce un consulado en Europa, y lo desaparecieron, se perdieron. El deterioro de los hospitales actualmente es dantesco. Los servicios públicos de las ciudades, inaceptable. Las ciudades navegan en aguas cloacales. Ahí está la realidad patética en la capital del estado Anzoátegui. Una tragedia, una vergüenza lo que ocurre en esa ciudad, en ese casco histórico tan extraordinario que pocos países lo tienen en América. Colonial, destruido.
navegue en aguas cloacales. La basura, los sistemas de recolección de basura no existen. El gobernante local hace obras no necesarias para generar bienestar, sino de un maquillaje, de pintura, para darle vistosidad a una ciudad cloacal. Las pocas avenidas que tiene Barcelona, destruido el piso, el rodamiento asfáltico, destruido. Los cortes de electricidad son a diario de 1, 2 y 3 horas. Y ahora serán más luego de la explosión por mal manejo de la planta Muscar, que produce el gas para toda Venezuela y para la industria petrolera. Se habló de un sabotaje y siempre todo lo malo que pasa es un sabotaje o de los Estados Unidos o de la oposición, de una oposición que no existe. De tal manera que el caos que vive Venezuela en este momento, la tragedia social, la marginalidad social, el avasallante desempleo, la desnutrición desbordante en menores de 15 años, el aparecimiento de enfermedades que habían desaparecido de las patologías de Venezuela, la destrucción de los hospitales, es fenomenal. La corrupción del Poder Judicial, acaban de detener ahorita las máximas autoridades judiciales de Estados Unidos, siempre por conspiración. No se sabe dónde están los 33.000 millones porque no apareció un céntimo de lo que, según ellos mismos, su ministro presidente de Petróleos de Venezuela desapareció. No se sabe. Una gran propaganda, quizás, como me decía ayer un compañero y abogado, de noticias efectistas, de un control absoluto del poder y del poder ciudadano del Ejecutivo Nacional. De esa manera es imposible que no sea a fuerza de represión sostenerse un gobierno. Y no lo entienden y no lo aprecian y no toman las decisiones que tienen que tomar para corregir una deuda pública que no la han estructurado, fenomenal, de 230.000 millones de dólares. Un país sin presupuesto, sin ingresos petroleros, que se ha convertido, de acuerdo a los analistas internacionales, en el patio de maniobra de 6 países. Porque aquí está la solución, a partir de 2025, de la gran crisis energética y gasífera del mundo. Porque Venezuela tiene la más grande reserva, tanto de petróleo como de gas. Y sobre ese escenario, sobre ese contexto, se están debatiendo en Venezuela China, Rusia, Irán, Cuba y los Estados Unidos. Y no pasa nada. Les habló desde Santa Fe, Bogotá, para su canal preferido, 24 Horas Noticias Televisión, en un análisis crudo, doloroso, lamentable, en un país donde viven 17 millones de personas gobernadas por unos 120 individuos.